Muy bien. Más que no se le vuela las hojas. No, Viene digitalizado. Me van a borrar todas las hojas. ¿Eh? Voy a complicar. Juan, se fue romano lo que vinimos la semana pasada. Muy bien, Juan. Yo lo leí. Bueno, muy bien. Oramos, después arrancamos. Señor, te agradecemos por este tiempo, rogamos que este momento es un momento en el cual vamos a estar atentos a tu voz. Realmente tu palabra, no mis palabras, sean las que nos transformen, que tu misericordia sea la que nos transforme y nos lleve a vivir una vida en la cual podamos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros, gracias por habernos amado de tal manera, gracias por habernos rescatado de esa vana manera de vivir en la cual andábamos y hagamos toda una vida nueva, Señor. Podemos andar en esta vida a la cual tú nos has llamado, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. ¿Leyeron Romanos? Sí. No. ¿Quién leyó Romanos? ¿No leíste Romanos? ¿Sabés qué? Lo leí, lo escuché. No leí. Tuve una semana horrible, no me sentía bien, no sé qué me pasó. Y me ponía a leer y... Estás perdonado. Estás No perdonado. me digo la verdad. Todo. ¿Eh? Bueno, muy bien. Bueno, Juancito leyó. Yo lo leí, le comenté a Alumno Javier. aplicado. Yo lo que hago es lo escucho a Reina Varela y lo leo. Alumno Después parece que aplicado. es más sencillo. Era del... ¿Cuál es? 12, Sí. hasta Ahora vamos a ver. el 16. Vamos a repasar un poquito para los que no estuvieron el culto pasado, el domingo pasado. Estoy haciendo algo bastante osado, que es tratar de predicar Romanos en 2 domingos. Tenemos 16 capítulos, Romanos es una carta muy rica, quizás las que tienen la mayor densidad doctrinal de todo el Nuevo Testamento. Y hay predicadores que han estado compartiendo y predicando sobre esta carta años. Yo estoy haciendo algo totalmente atípico, que es predicar la carta en 2 domingos, ¿no? Con esto me acordaba lo que Jesús hizo cuando le resumió a las multitudes la enseñanza acerca de la ley, ¿no? Había un montón de mandamientos, eran como 600 y pico, 613. Sin embargo, Jesús le dice, bueno, vamos a hacerla fácil, vamos a hacer un buen resumen de lo que significa la ley. Y la ley significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en 2 mandamientos le resumió toda la ley, ¿no? Yo lo que pretendo hacer es algo parecido a lo que hizo Jesús y en 2 predicaciones resumir Romanos, pero para que esto transforme nuestra vida, ¿no? Para uno poder entender lo que Pablo va a desarrollar en Romanos, uno tiene que entender cómo piensa Pablo. Porque esta forma de pensamiento de Pablo no solo se ve reflejado en Romanos, se ve en otras cartas de Pablo y también usa el mismo estilo de escritura donde da un pantallazo en algunos versículos de lo que va a desarrollar y después desarrolla. Y después entra en la vida práctica cristiana de acuerdo al desarrollo que hace de esa idea. Entonces, lo que yo decía era que los versículos centrales de Romanos y que le dan fundamento a toda la carta y a todo lo que Pablo desarrolla después son los versículos 16, 17 y 18 del capítulo 1. Ahí hace todo el desarrollo de lo que es la doctrina de la gracia hasta que llega al capítulo 12, y el capítulo 12, versículos 1 y 2 son los versículos centrales para bajar a tierra todo lo que habló anteriormente y mostrarnos cómo impacta toda esa enseñanza que tiene los primeros 11 capítulos en la vida diaria, la vida cotidiana, la vida del creyente. Por lo tanto, resumimos Romanos en 2 domingos y vamos a tratar de que este resumen sea efectivo en nuestra vida, pueda transformar nuestra vida y podamos acercarnos a Romanos, a seguir queriendo leer Romanos, a seguir queriendo profundizar en Romanos, pero ya teniendo en claro a qué apunta Pablo. Entonces eso nos va a dar una visión mucho más
más amplia y más clara de todos los pasajes que aparecen en Romanos. ¿Sí? Lo que vemos, iba a decir la clase pasada, por la escuela dominical, pero no, lo que vimos el culto pasado fueron los versículos 16, 17 y 18 del capítulo 1, donde Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y acá Pablo va a empezar a desarrollar lo que es el Evangelio. Lo primero que nos dice Pablo acá, que es de lo que va a hablar Pablo en esta carta, es que el Evangelio es poder de Dios. La palabra que usa Pablo acá en griego es la palabra que nosotros conocemos para dinamita. ¿La dinamita qué hace? Explota y hace, ¿no? Uno quiere tirar un edificio abajo, ¿qué hace? Pone los cimientos de dinamita y ese edificio se cae. Yo había comentado como ilustración el domingo pasado que habíamos estado en el puerto Punta del Este y todo el dique del puerto Punta del Este está hecho con piedra, con roca. Son como parecen, se ven cuadradas, ¿no? Pero uno ve que tiene unos surcos en la roca, ¿no? Que esos surcos son hechos para dinamitar la roca, para poder quebrarla, para poder partirla, ¿no? Entonces está llena de surquitos y adentro de esos surcos que se perforan, se pone dinamita, se hace explotar y así se corta la piedra. No hay otra forma de entrar a la piedra, a la roca, porque es dura. Hay que ponerle dinamita. ¿Saben que la Biblia dice que el corazón humano es un corazón duro? ¿No? De hecho, en Ezequiel hay un pasaje que dice: quitaré de ustedes el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. O sea, Dios usa dinamita para romper nuestro corazón. Esa dinamita es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para poder transformar el corazón duro y hacer un corazón de carne. Entonces Pablo dice: yo voy a hablar del Evangelio, que tiene el poder de transformar la vida de cualquier persona, hasta del corazón más duro. ¿Y de qué se trata el Evangelio? ¿De qué va a tratar el libro de Romanos? Va a tratar acerca de Dios, va a tratar acerca del hombre, pero va a revelar cómo es Dios. Nos va a mostrar Pablo en Romanos cómo somos nosotros, pero nos va a revelar cómo es Dios, ¿no? Y esto es lo interesante del Evangelio. Dios no creó todas las cosas, las puso a funcionar como creen los deístas, ¿no? Bueno, Dios ese gran relojero que le dio cuerda al universo, lo dejó funcionando y se fue. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es ese Dios que creó todas las cosas, que las sustenta y que está realmente ocupado de su creación, ¿no? Está tan ocupado de que, a pesar de que nosotros decidimos alejarnos de Él, Él decidió acercarse a nosotros, ¿no? Él decidió acercarse para solucionar un problema grande que teníamos nosotros, y era el problema del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá Romanos capítulo 1, 17 y 18? Hay dos palabras que se repiten y es que Dios se revela, ¿no? O sea, Pablo va a hablar de la revelación de Dios. Y en el 17 dice que Dios revela en el Evangelio, o por el Evangelio, la justicia de Dios. Y en el versículo 18 dice que Dios revela su ira desde el cielo contra todas las cosas que el hombre hace, manifestando su impiedad, su injusticia y tratando de detener con esas cosas que hacemos la verdad de Dios. O sea que acá vemos dos aspectos de Dios. Uno es ese Dios justo, santo, que hace justicia, y por otro lado tenemos a ese Dios que está airado con el pecado, con la injusticia, con las cosas que el hombre hace para detener la verdad. En el contexto de la Biblia sabemos que la verdad no es simplemente un concepto, sino que la verdad es una persona. Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, que Él era la verdad. Por lo tanto, rechazar la verdad es rechazar
el Evangelio, por rechazar a Jesús, porque Jesús es la verdad. Entonces lo que va a hacer Pablo, a partir de mostrarnos en estos 3 versículos que Dios está queriendo revelarse al hombre de una manera justa, ¿no? Entendiendo de que el hombre, a causa de su pecado, lo que Dios le tiene que otorgar es juicio, pero también nos va a revelar algo mucho más grande, y es que Dios, a pesar de lo que somos, está interesado en otorgarnos justicia, una justicia que no tiene que ver con las obras de la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo, porque dice, más el justo, por la fe vivirá. No va a tener que ver con lo que yo hago, sino que va a tener con lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y ahí va a empezar a desarrollar, ¿no? Ahí va a empezar a desarrollar y va a seguir, ¿no? Cómo el hombre ha rechazado a Dios, cómo ha cambiado a Dios por otras cosas, cómo el hombre no tuvo en cuenta a Dios, la corrupción del hombre. Va a hablar del tema de hombres que se acuestan con hombres, mujeres que se acuestan con mujeres, cómo el rechazo del hombre hacia Dios es continuo. Va a hablar de aquel que juzga al otro, le va a decir, tú que juzgas a otro y haces lo mismo, pensarás que vas a escapar del juicio de Dios. Nos va a exhortar en el capítulo 2 a decir, estás ignorando que su paciencia, su benignidad, su bondad te guía al arrepentimiento. Nos va a hacer notar en el capítulo 3 que no hay justo ni a uno, ni judío, ni griego, ni gentil, no hay nadie que delante de Dios sea justo. Y nos va a hablar de la transgresión del hombre. Nos va a decir en el capítulo 5, por ejemplo, que por la transgresión de un hombre, de Adán, vino la muerte a todos los hombres, y por el favor de un hombre, por la gracia de un hombre, por la misericordia de un hombre, que es Cristo, vino la gracia a todos los hombres, ¿no? Y Pablo va a desarrollar lo que en estos 3 versículos nos está mostrando. Dios revela su ira contra el pecado, pero Dios revela su justicia en Cristo para todo aquel que cree y se rinde a él. Después que termina de desarrollar Pablo todo esto, que lo hace en 11 capítulos, arranca el 12, de ahí es donde vamos a leer ahora, el 12.1, con una conclusión. ¿Cómo sabemos que esto es una conclusión? Porque arranca diciendo, así que. Otra forma de decirlo es, por lo tanto. Entonces, ¿no? O sea, son formas de decir, bueno, ahora vamos a tratar de redondear, vamos a tratar de concluir. Y Pablo va a hacer un cierre a estos 11 capítulos para darle paso a la parte importante de la vida cristiana, que no es solo saber la parte teórica, ¿no? La teología del Evangelio, sino que es que esa teología transforme mi vida de tal manera que todo lo que hago sea producto de esa transformación que el Evangelio produjo en nuestra vida. Entonces Pablo dice, así que, o sea, si pasamos raya, la conclusión viene ahora, y en base a esta conclusión vamos a pasar a ver la vida práctica en el Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo espera de aquellos hermanos que lean esta carta? Dice, así que os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, Pablo concluye 11 capítulos donde habla de un Dios que aborrece el pecado, un Dios que es justo y declara justo a aquel que confía en Jesús, un hombre completamente pecador, imposible de justificarse delante de Dios, y Dios toma la iniciativa, debiendo decretar justicia sobre el hombre y condenar al hombre por su pecado, toma la iniciativa solamente por gracia y por su soberana voluntad de tenerle al hombre misericordia.
Entonces el título que yo le puse a estas meditaciones es el corazón de Romanos es de la misericordia a la transformación. Porque a eso es lo que apunta Pablo en Romanos. Los capítulos que siguen, del 12 para adelante, lo que Pablo pretende es que el que entendió el Evangelio, el que entendió los 11 capítulos anteriores, sea transformado por la misericordia de Dios. Ahora, acá dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Si ustedes se dan cuenta, acá no está hablando de misericordia, sino que está hablando de misericordias. No está hablando en singular, sino que está hablando en plural. Ahora, tenemos que entender bien qué es lo que está diciendo Pablo acá. Porque a veces hacemos una interpretación del texto que el texto no dice y terminamos destruyendo la idea central del texto y del hilo conductor que va teniendo el texto de acuerdo a lo que el autor quiere transmitir y de acuerdo a lo que Dios nos quiere decir. Entonces, ¿qué son la misericordia de Dios? A eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué son la misericordia de Dios? Entonces, una cosa que podríamos de repente decir, bueno, por la misericordia de Dios, por ejemplo, porque Dios hoy me dio vida, entonces por esa misericordia yo tengo que hacer lo que Dios me pide acá. O, por ejemplo, puedo decir, bueno, porque Dios hoy me dio de comer y no me faltó la comida, Dios tuvo misericordia, me dio comida, entonces por esa misericordia yo tengo que hacer lo que el texto me va a pedir acá. O Dios me dio trabajo, tuvo misericordia de mí, agradezco a Dios, gracias por la misericordia de tener trabajo. Pero ¿saben qué? El texto no habla de nada de eso. El texto no habla de nada de eso. No es misericordia estar vivo, o en parte, no es misericordia haber comido o no haber comido. No es misericordia tener un techo donde dormir. Uno dice, eso sí es parte de la misericordia de Dios. Si misericordia de Dios es tener un techo donde dormir, Jesús no lo tuvo. Porque cuando Jesús, fueron muchos a decirle que le querían seguir, le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si es misericordia tener un plato de comida todos los días en la mesa, Jesús pasó hambre 40 días antes de ser tentado. Ninguno de nosotros pasamos hambre 40 días. Si eso es misericordia, entonces podríamos decir que Dios el Padre es medio bipolar, porque si tener misericordia es que tengamos un techo, tengamos un plato de comida y todo lo demás, entonces con su Hijo amado no tuvo misericordia. Entonces tenemos que entender cuando el texto nos habla de misericordias, ¿de qué está hablando? Para entender esto tenemos que entender qué quiere decir misericordia. Una cosa es el favor y la bondad de Dios y otra cosa es la misericordia de Dios. Por ejemplo, Jesús dice que el Señor Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios le da de comer también a aquel que lo aborrece. Por eso me pide a mí que si mi enemigo tiene hambre le dé de comer, que si tiene sed le dé de beber. Dios hace eso con aquellos que le aborrecen. Pero no todos se rinden ante Dios entendiendo su misericordia y le dejan ser transformados. Porque la misericordia tiene que ver, la palabra que usa Pablo acá, tiene que ver con una compasión que nace de las entrañas. Eso quiere decir en griego la palabra. Pero la palabra que nosotros conocemos para misericordia, que no es, misericordia no es una palabra griega, es una palabra latina, que está formado por dos palabritas, que es la palabra misere y cordis. Misere es miserable, o miseria, y cordis es corazón. O sea que misericordia es compasión por la miseria del corazón. Si Dios te da de comer todos los días, si Dios te da la mejor casa del mundo, si Dios te da el mejor auto,
Si Dios te da todo lo que vos querés, pero no te da Cristo, te vas al infierno. No recibiste misericordia. Entonces, la misericordia no está ligada a lo que Dios me da, sino que la misericordia está ligada a Cristo. Está ligada a Cristo. Entonces Pablo dice, por las misericordias de Dios les ruego. ¿Cuáles son las misericordias que Pablo desarrolla durante todo el libro? La justificación es parte de la misericordia de Dios. Yo soy hecho justo siendo injusto porque el justo murió por los injustos. El justo muere por Martín injusto para hacerlo justo. Eso es misericordia. Eso desarrolla Pablo en Romanos capítulo 3 al 5. Misericordia es haber sido librado del pecado. Eso desarrolla Pablo en el capítulo 6. Fui librado de aquello que era mi condena. Misericordia es tener una nueva vida en el Espíritu. Esto lo desarrolla Pablo en el capítulo 8. Si viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. Nosotros ya no andamos según la carne, sino que andamos según el Espíritu. Eso es lo que dice el capítulo 8. El Espíritu nos dio vida. Eso es misericordia. Misericordia es entender que Dios es soberano, como lo expresa el capítulo 9, 10 y 11, y a pesar de ser soberano, decidió tener compasión de mí y dar solución al problema más grande que yo tenía, que era el pecado. Por eso Pablo habla de misericordias. He sido justificado, he sido librado del pecado, he recibido vida en el Espíritu para andar en el Espíritu, no en la carne, para ser libre de aquellas cosas que me encadenaban al pecado, y eso fue por la gracia soberana de Dios. Cuando Pablo dice, te ruego por la misericordia de Dios, se está refiriendo a todo lo anterior. No está hablando ni del plato de comida que tenés todos los días a la mesa, no está hablando del techo que tenés, no está hablando de nada de eso. La misericordia tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con nada más que Cristo. Y Pablo hace un ruego ahí y dice, le ruego por la misericordia de Dios. Yo me noté algo acá. Dice, aunque Dios me conceda toda provisión en esta vida, sin la entrega de Cristo no habría manifestado su misericordia redentora, pues la mayor necesidad del hombre no es lo material sino espiritual, es ser reconciliado con Dios. Esta es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Ser reconciliado con Dios. ¿Saben qué? Hay algo interesante acá. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Hay una orden acá. Hay una orden. Está puesto como mandamiento. Es un ruego. Es un ruego. No está puesto como mandamiento explícito. Es un ruego. Ahora, ¿por qué quiero resaltar esto? La ley de Dios imponía practicar esas leyes. Y el que no las practicara era culpable de la ley. La misericordia de Dios no impone. La misericordia de Dios ruega. A ninguno de nosotros Dios nos va a poner que por su misericordia hagamos determinadas cosas. Porque la misericordia nace de un corazón agradecido. La misericordia no nace de un corazón legalista que quiere tratar de mostrarle a Dios lo bueno que es. La misericordia nace de un corazón agradecido a Dios. Y esta misma idea Pablo la manifiesta en 2 Corintios capítulo 5, cuando dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y lo que hacemos al compartir el mensaje del Evangelio es decirle a la gente, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Qué tremendo que Dios, ¿no? La ley de Dios es perfecta, es pura.
Sin embargo, Dios, pudiendo condenarnos por no cumplir esa ley, por no sujetarnos a esos mandamientos, Dios decidió hacer lo que nosotros no podíamos hacer en Cristo, para después llamarnos a vivir de una manera que le agrade a Él, pero a través de un ruego que tiene que ver con la misericordia de Dios, invitándonos a vivir esa vida que no podíamos vivir, transformando nuestra vida para que podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos, solamente por gratitud. La obediencia cristiana nace de la gratitud del corazón de aquel que ha entendido el Evangelio. Nace de ahí. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy nos mueve a obedecer? ¿Qué es lo que nos mueve a obedecer hoy? ¿Por qué obedeces a Dios? A veces puede ser por temor. Y bueno, le obedezco porque tengo miedo que Dios traiga su castigo sobre mí. Porque entendí que Dios es un Dios justo y que Dios está airado con el pecado. Entonces por miedo lo obedezco. Otra de las cosas es por costumbre. Y bueno, aprendí que tengo que obedecer a Dios. Es lo que me enseñaron. Se volvió una costumbre. Otra de las cosas es por los beneficios de estar cerca de Dios. Y bueno, el Señor me dio esto, me dio aquello, me dio lo otro, y bueno, lo obedezco porque ha sido bueno conmigo. Veo las cosas que tengo y digo, bueno, el Señor fue bueno y lo obedezco porque fue bueno conmigo. O le obedeces porque has entendido lo que es la misericordia de Dios. Y eso cambia radicalmente toda la ecuación. Porque no lo estás obedeciendo por miedo, ni por costumbre, ni tampoco lo estás obedeciendo por lo que te dio, sino que lo estás obedeciendo porque entendiste lo que es la misericordia de Dios. Entonces Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios. Después dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Acá hay una entrega, y una entrega que no es parcial. Cuando se entregaba el cordero para ser sacrificado, como ofrenda a Dios para que los pecados fuesen perdonados, no se entregaba la cuarta parte del cordero. No era solo la cabeza, o no era el cuarto trasero, era todo el cordero. Y cuando se entregaba, el cordero no existía más. Ya no existía más. Romanos 6, capítulo 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No es solo espiritual, es concreta, diaria y visible mi entrega del cuerpo. Acá es donde lo espiritual, esa transformación que Dios ha hecho a través de su misericordia, se ve en toda mi vida, en todo lo que hago. Pablo ya lo había desarrollado en el capítulo 6, cuando nos dice que ninguna parte de mi cuerpo debe ser un instrumento para hacer algo que me lleve al pecado. Ninguna. ¿No? Todo mi cuerpo. De hecho, la Biblia nos enseña que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensible para el día que Cristo vuelva. Acá me dice, presenten su cuerpo, todo su cuerpo. El cristiano debe vivir rendido como sacrificio agradable a Dios. Pero no una parte, todo, ¿no? La pregunta que surge de esto es, ¿qué áreas aún no están sobre el altar? ¿Y por qué digo qué áreas? Porque a veces nosotros solemos como
dividir las áreas de nuestra vida. Decimos, esta es el área del trabajo, esta es el área de las cosas de la iglesia, esta es el área de la familia. Y lo que estamos ofreciendo son sacrificios divididos. Pero nosotros somos una sola persona. No podemos ser una persona en la iglesia, otra persona en el trabajo, otra persona en mi casa. No, no, no. Martín y Martín en todos lados. Y Dios quiere que la entrega de Martín sea la misma en todos lados y que el sacrificio de Martín sea el mismo en todos lados. ¿Por qué pregunto qué áreas aún no están sobre el altar? Porque a veces decimos, no, mi vida, como acá dentro de la iglesia y dentro del servicio de la iglesia y todo, debe ser una... Pero salgo de acá y después no hay entrega. ¿No? Pensamos que la entrega tiene que estar acá, cuando venimos, pasamos la puerta, servimos, hacemos cosas acá en la iglesia y todo lo demás. Después tengo la libertad de entregar la parte que yo quiero, no es así. Todo, dice Pablo, lo tengo que entregar, ¿no? Mi cuerpo, y habla de un sacrificio. Los sacrificios del antiguo pacto le costaba la muerte. No había un animalito que fuese ofrecido en sacrificio y siguiese vivo. Sin embargo, este sacrificio que Dios espera no es un sacrificio que esté muerto, sino que es un sacrificio que esté vivo. Porque el que se entregó ya en sacrificio y murió para que yo esté vivo fue Cristo. De hecho, Pablo va a decir, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo ya estaba muerto. Dios no quiere un sacrificio muerto. De hecho, Dios me dio la posibilidad de estar vivo para hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la gran paradoja que tiene este pasaje. Un sacrificio vivo. Este sacrificio debe ser continuo. No puede ser una vez al año. El corderito se ofrecía una vez al año. Este sacrificio debe ser de todos los días. ¿Cómo sabemos que debe ser todos los días? Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, o sea, ofrecete como sacrificio, tomá la cruz y seguime. ¿Cuántas veces a la semana? Cuando voy a los cultos los domingos. El lunes ya no. El otro domingo vuelvo a hacer sacrificio. No. El sacrificio debe ser diario. Debe ser santo, dice ahí. Todos entendemos que la palabra santo, porque muchas veces lo hemos escuchado, es apartado. O sea, ¿apartado para quién? Apartado para Dios. Debe ser un sacrificio dedicado a Dios, ¿no? Mi vida debe estar apartada para Dios. Soy esa ofrenda que le ofrezco a Dios, ¿no? Para que Dios realmente se glorifique en mi sacrificio. Y dice agradable a Dios. ¿Qué quiere decir agradable a Dios? Acepto en Cristo. Por eso es agradable a Dios. La Biblia nos enseña que debemos de morir, ¿no? Pero no morimos para dejar de vivir como el mundo cree. Este se convirtió, ahora no hace más nada. Este ahora no hace esto, no hace lo otro, no tiene vida, ¿no? Porque antes, ahora no puede hacer nada. La iglesia le prohíben hacer todo. No es eso. No morimos para dejar de vivir, sino que morimos para vivir para Dios. Morimos a nosotros mismos para vivir para Dios. Y después dice que es vuestro culto racional. Ahora, ahí nos muestra algo. ¿Cuál es el culto verdadero? El culto verdadero no es venir acá y sentarnos y cantar 3 canciones, recoger la ofrenda, escucharme a mí o a otro hermano que se pare acá y ya tuve mi culto racional. Ese no es el culto racional.
Nuestro culto racional es todo lo que viene desarrollando anteriormente. Movido por la misericordia de Dios, presentar mi cuerpo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es ritual vacío, no es cumplir con la iglesia, no es que los demás me vean que vengo al culto, no es que los demás me vean que sirvo. Eso no es. Eso es religiosidad. El culto racional es la adoración coherente con la verdad comprendida. ¿Cuál es la verdad comprendida central en Romanos? La misericordia de Dios para con alguien pecador como yo. Ese es el culto racional. Entendí lo que es la misericordia de Dios y movido por esa misericordia es que le ofrezco a Dios toda mi vida. ¿No? Eso es el culto racional. El culto no termina cuando terminamos la reunión hoy. El culto racional continúa mañana lunes. Y si llega el martes, y así, y el miércoles. Culto racional es todos los días, porque como ofrenda me presento todos los días delante de Dios. No es solo hoy. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación continua, ¿no? Es continua la transformación. Y hay dos mandatos. Uno es negativo y otro es positivo. ¿Cuál es el mandato negativo? ¿Cuál? No os conforméis. Ese es un mandato negativo. ¿Cuál es el mandato positivo? Transformados. Vamos a tratar de entender qué nos está queriendo decir Pablo acá. Estos dos verbos están en imperativo. ¿Qué quiere decir que están en imperativo? Son órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Hay órdenes para cumplir acá. ¿Sí? Una es negativa y no se conformen. Otra es una orden positiva, transfórmense. ¿Está? Pero vamos a tratar de entender qué quiere decir Pablo acá. Conformarse, para que lo entendamos, es tomar la forma de algo. Es como cuando yo agarro un molde de algo, le meto algo adentro y eso se solidifica o toma la forma, después lo saco, ¿no? Y tengo la forma de ese molde. Eso es conformarse. Tomó la forma del molde. Transformarse es tomar eso que tomó la forma del molde y darle otra forma. No la forma del molde, darle otra forma. Ahora, cuando me dice no se conformen a este siglo o a este mundo, me está diciendo que no tenemos que tomar la forma de las cosas que este mundo hace, ¿no? De las cosas que este mundo practica. Si leemos el capítulo 1 de Romanos, nos va a decir en el capítulo 1 de Romanos todas las cosas que este mundo practica. Yo mencioné alguna de ellas hoy. Dije el tema de la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con hombre, cosas que están muy de moda. ¿Sí? No solo esas, hay un montón más. Eso es conformarse. Transformarse es lo contrario, es decir, bueno, yo... Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Uno dice, bueno, tengo una tarea. No conformarme al mundo y transformarme. Pero es algo que nosotros no hacemos. Ahora, ¿dónde está el mandato? ¿Qué es lo que me está queriendo decir Pablo? ¿Por qué es algo que nosotros no hacemos? Si bien hay un mandato, hay una orden, estas palabras están escritas en una voz pasiva. ¿Qué quiere decir una voz pasiva? Una voz pasiva es una voz donde el sujeto no es el que ejecuta la acción, sino que el sujeto es el que recibe la acción. Por lo tanto, yo no hago nada. Ahora, la pregunta es, si hay un imperativo y tengo una orden, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque algo tengo que hacer, porque hay un imperativo. Pero la voz que usa es una voz pasiva, donde dice que yo recibo la acción. Para que lo entendamos, esto es así. Yo me crío en una casa, desde que nazco.
chiquito, nací, empiezo a crecer, termina mi personalidad formándose. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué se forma mi personalidad? A la convivencia con las personas más cercanas. Si vivo con mis padres, si vivo con mi abuela, con mi abuela. O sea que terminamos siendo en parte lo que los otros moldearon en nosotros. Cuando somos niños no tenemos mucha chance de elegir, sino que nos van como formando. Nos inculcan valores, y bueno, a veces valores, a veces antivalores, ¿no? Porque hay casas que son un desastre. Entonces voy tomando una determinada forma que se me va dando, ¿no? Y eso es lo que termino siendo, ¿no? Entonces dice que yo no debo permitir que el mundo me haga igual al mundo, me conforme al mundo, sino que lo que tengo que hacer es permitir que Dios, a través de su misericordia, me transforme. La tarea de estos dos verbos en imperativo es: no permitas que el mundo te moldee, no permitas que el mundo te moldee, y permití que Dios te transforme. La obra de transformación no es por esfuerzo personal. La obra de transformación es porque, entendiendo la misericordia de Dios, te rendís a la misericordia de Dios y Dios empieza a transformarte. Y si no te rendís a la misericordia de Dios, el mundo te va a transformar. Porque te vas a rendir a uno o a otro. Cuando dice conformados o transformados, está hablando de rendición. ¿A quién te rendís? Es el que te conforma o te transforma. Por eso también imperativo. Pero el hecho de rendirme después va a sacar a la luz quién fue el que obró mi vida. Si el que obró mi vida fue el mundo, o el que obró mi vida fue Dios. ¿Se entiende la idea de lo que dice Pablo? Pablo dice: no dejes, no permitas que el mundo te moldee, permití que Dios te transforme, que Dios haga de vos una persona nueva. Pero es Dios el que nos transforma. Dios hace un cambio profundo en nuestra vida. Eso muestra que el cristiano siempre está bajo alguna influencia, o la cultura o el espíritu. Creo que la palabra que está de moda hoy, sobre todo para los jóvenes, es influencer. Esto es más viejo que la ruda. Esto ahora parece que es algo nuevo, de que ahora soy influencer. La Biblia lo está diciendo. O te dejas influenciar por el mundo, o te dejas influenciar por Dios y Dios te transforma. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, quizá acá nos tenemos que preguntar, cuando vemos nuestra propia vida, ¿quién está teniendo influencia en mi vida? ¿El mundo o la misericordia de Dios? Si es el mundo, lo que voy a ver en mi vida es que me parezco mucho a ellos, en muchas cosas, en cómo hablo, en cómo pienso, en mis actitudes. Si es la misericordia de Dios, lo que voy a ver no es que me parezco más a Rosa, es que me parezco más a Jesús. Y eso es lo que quiere ver Dios en nuestra vida. Que cada vez que yo le permito a Dios que me transforme, su misericordia me hace cada vez más parecido a Jesús. Porque misericordia sin Cristo no es misericordia. Dice también, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Acá nos habla del medio. ¿Cuál es el medio? La renovación del entendimiento. ¿Saben qué? La cabecita no hay que dejarla dentro de un frasquito para ser creyente. Porque si no Dios no diría, ámenme con toda la mente. Yo nos pediría algo que nosotros no podríamos hacer. De hecho, miren lo que está diciendo Pablo en el capítulo 8, en el versículo 5 al 7. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen?
piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, hay una conclusión de Pablo: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a la ley de Dios y jamás lo hará. Ahora, esto está en el contexto de Romanos. O sea, yo ahora estoy viendo dos versículos, en estos dos versículos está concluyendo a lo que ya Pablo viene desarrollando. No me fui del libro de Romanos yo. Acá dice: renueven su entendimiento. ¿El medio cuál es? La mente. Yo tengo que a través del Espíritu pensar en las cosas que le agradan al Espíritu. La renovación del entendimiento es importante para que nuestra vida cambie. ¿Cómo lo hacemos? A través de la misericordia de Dios recibida en Cristo. La misericordia recibida nos lleva a tener una transformación en la forma de pensar, y esa nueva manera de pensar concluye en una nueva manera de vivir. Entonces, si mi vida no refleja la misericordia que recibí, es porque hay que hacer un proceso de transformación, de renovación del entendimiento, de que la gracia pueda ser entendida de tal manera que transforme cada uno de mis pensamientos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es precioso. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben qué? Cuando nosotros nos deleitamos en la misericordia que hemos recibido, nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no permitimos que el mundo nos conforme a su imagen, sino que permitimos que Dios nos transforme a la imagen de Cristo. Eso va a hacer que nuestro entendimiento de la misericordia de Dios renueve nuestra mente. Vamos a poder comprobar por experiencia lo que dice Pablo acá, que la voluntad de Dios para conmigo es buena, agradable y perfecta. Tremendo. Tremendo, ¿no? Ahora, hay algo importante que no nos podemos saltear. Entre 11 capítulos de teología, donde Pablo desarrolla el Evangelio, y estos últimos capítulos, que yo toqué dos versículos nada más, pero lean todo lo que sigue por bien práctico. Y estos últimos capítulos, que son 4, acerca de la vida cristiana práctica, en el fin del capítulo 11, cuando Pablo nos dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, Pablo termina haciendo algo. Miren lo que termina haciendo Pablo. Ese es el versículo 32, el que mencioné recién del capítulo 11. Pero miren el 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben cómo concluye Pablo 11 capítulos de teología? Con adoración. Si yo saco estos versículos y me voy al capítulo 11, al 12, 13, 14, probablemente me vuelvo legalista. Donde vaya a Dios y diga: Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Señor, dame la lista de lo que tengo que hacer. Pero cuando Pablo concluye en que la misericordia de Dios
ha sido lo que lo ha rescatado antes de entrar a la vida práctica. Él adora a Dios. Fíjense que Pablo termina desarrollando la doctrina y antes de pasar a la doctrina irrumpe en adoración. Pablo resume muy bien la carta a los romanos cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 14 al 17, y dice: oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo que misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún por los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Vieron que en estos breves versículos Dios está hablando acerca de lo que Dios hizo con el peor de los pecadores. Él dice: yo soy el peor de los pecadores. ¿Qué hizo Dios con el peor de los pecadores? Tuvo misericordia. ¿Cómo arranca Pablo estos versículos? Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor para mí. ¿Cómo termina Pablo estos versículos? Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios. ¿Cómo termina la sección teológica que Pablo explica el Evangelio en Romanos del 1 al 11? Pablo termina adorando a Dios. Ahora, miren lo interesante de esto. Romanos capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria. Y el versículo 1, ya lo leímos, dice: así que os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios presentéis los cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por vuestro culto racional. En el versículo 36 dice: porque de Él. Y en el versículo 1 del capítulo 12 dice que hay algo que proviene de Él. ¿Qué es? La misericordia. De Él es la misericordia. El versículo 36 dice: y para Él. ¿No? Por Él, perdón, dice primero. Y por Él. ¿Qué es por Él? Que sucede en el versículo 1. O en el versículo 2, ¿qué es por Él? La transformación. Y después dice: y para Él. ¿Qué es lo que el versículo 1 me dice que es para Él? El sacrificio. Miren, es tremendo lo que Pablo hace, ¿no? Pablo le da la gloria a Dios y reconoce que todo lo que Él es y que todo lo que el Evangelio me brinda, que todo lo que la gracia me brinda, tiene que ver con Dios. Porque de Él son las misericordias que recibí. Porque por Él es la transformación que se puede ir dando en mi vida. Y porque para Él yo me ofrezco como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como conclusión, aquí nos llama Dios en Romanos 12. Dios nos llama a responder a su misericordia con una vida totalmente rendida y visiblemente transformada. Nos llama a entregarnos por completo, no por partes. No lo que a mí me interesa darle, sino la totalidad de mi vida. Nos llama a dejar de vivir según el mundo. No se puede servir a dos señores, enseñaba Jesús, porque vas a amar más a uno que a otro. Nos llama a permitir que Dios nos cambie desde adentro, no solo corregir las conductas externas, aquello que los demás ven, permitir que el Espíritu renueve nuestra manera de pensar para que nuestra manera de pensar
cambie nuestra manera de vivir. Nos llama a vivir en un amor dentro de la comunidad. Si leemos el capítulo 2 y seguimos leyendo, todas las cosas que vienen después tienen que ver con cómo debe ser el comportamiento entre nosotros, el amor fraternal, ¿no? La fe, el hacer el bien a los demás y no pagar con mal, sino pagar con bien. Nos llama a reflejar a Cristo en la vida cotidiana, en todos los lugares, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en medio de cualquier conflicto. Entonces, concluyendo, Dios nos llama a dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir totalmente para Él, impulsados ¿por qué? Por las misericordias de Dios y transformados por su Espíritu. Yo quiero terminar con un solo versículo. Yo mencioné hoy 2 Corintios capítulo 5, que dice que somos embajadores en nombre de Cristo y rogamos a las personas que se reconcilien con Dios. Acá en el versículo 1 encontramos un ruego, pero el versículo 1 y 2 del capítulo 6 de 2 Corintios arranca así: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el día preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Hay algo que Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, y es una súplica. Esto es lo tremendo. La misericordia de Dios no es algo que te agarra la fuerza, no. La misericordia de Dios te atrae para que vos caigas rendido delante de Dios y lo que hagas lo hagas por amor a Dios. Por eso acá Pablo dice, suplico que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Qué es lo que hace Pablo en Romanos? Hablarnos de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo que Pablo pretende, escribiéndole a los romanos, es hacerle entender el Evangelio, la misericordia de Dios, para que ella transforme su vida y para que ellos puedan comprobar que la voluntad de Dios para con ellos es buena, agradable y perfecta. Y esto es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Si la misericordia de Dios no transforma nuestra vida, nos vamos a terminar convirtiendo en gente legalista que lo único que espera es que le digan qué cosas tiene que hacer. Como aquel que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quería saber normas, pero hay algo que no quería, era seguir a Jesús. No le interesaba. Y se fue triste. Le interesaba estar en el cielo, pero no le interesaba si Jesús estaba en el cielo. Porque lo que lo motivaba a este hombre para hacer las cosas no era la misericordia de Dios, no era el amor de Jesús, era sentirse moralmente bien. Como capaz que nos puede pasar a nosotros. Lo que nos motiva es sentirnos delante de Dios moralmente bien. Pero acá Pablo está hablando de que la motivación correcta es la misericordia de Dios. Por lo tanto, resumimos dos predicaciones, todos romanos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos pide Pablo en estos versículos. Por la misericordia de Dios, presentar nuestra vida en sacrificio. ¿Para qué? Para que Dios nos transforme y nos haga más semejantes a la imagen de Dios. Así que bueno, que esto nos pueda ayudar a entender que si hay algo que Dios quiere hacerlo, lo quiere hacerlo en el entendido de que su misericordia es la que nos transforma. Y lo que tenemos que hacer es rendirnos delante de Dios para que Dios nos transforme. ¿Sí? ¿Vamos a orar? ¿Linda, tenemos que orar? Señor, te damos gracias por tu palabra escuchada, te damos gracias porque nos estás hablando, porque siempre a través de ella nos habla para aprender o para recordar. Y Señor, que esta palabra no solamente quede en algo que nos ha tocado ahora, sino que cada día podamos venir, sea ese sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Cuida nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón.
corazón, damos la disposición a buscarte y a cada día ofrecerte en nuestra vida, agradeciendo, Señor, por ese perdón, esa justificación, esa redención, esa adopción, que son parte de tus misericordias, que son las que nos permiten hoy poder acceder a tu trono, poder llamar a tus hijos y poder ser parte de esta provincia. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, sigue trabajando en nuestra